Ahí Yo, puse para grabar, pero se demora. Ahí está. No, respondió rápido. bueno, yo no estoy viendo porque tengo la Sí, pantalla sí, con el... está. Ahí está grabando. Ay, ¿qué hice? ¿Por qué se me fue? Para, que se me fue la... ¿Se ve Ahí ahí o está. no? Sí, sí, Ah, bueno. Se me había ido el cuando PDF. puse, sí, cuando puse la, quise ponerme el chat para, Ah, para poder ver yo, sí que igual yo lo estoy viendo. Sí, no, por cualquier pregunta, bueno, ahí está. ahí está. Bueno, les decía, vamos a ver entonces la guía teórica de las distribuciones muestrales de la unidad 5. Bueno, acá nosotros con Juanjo pensamos que como esto es en realidad para que ustedes fijen los conocimientos teóricos que han leído, que han estudiado, o que por lo menos leyeron, ¿no es cierto?, de, la, de los power, de la filmina, lo mejor es que me digan, por ejemplo, si alguna no pudieron, o que las vamos contestando, pero que las van contestando ustedes, a ver si está bien o está mal. ¿Eh? Eso es la propuesta nuestra. Si alguna no lo saben contestar, entonces, bueno, la contestamos. Porque en realidad esto es una práctica para ustedes, para evaluar si han fijado o no los conocimientos de la teoría, ¿sí? Bueno, a ver, la 1 que dice, ¿qué es una distribución muestral? Pueden abrir el micrófono y contestarme si quieren. Profe, ¿le leo lo que yo puse en esa respuesta? O Dale, dale. puse distribución muestral, es aquella que todos sus valores posibles pueden ser tomados por alguna estadística, calculados a partir de muestras del mismo tamaño, extraídas aleatoriamente por la misma población. ¿Qué les parece? A ver, otro que opine. Sí, bueno, se ve que no opina nadie. David dice en el chat, dice lo mismo. Puse lo mismo, Jessica también puso. Bueno, sí, es tal cual que ustedes tienen, sí, la distribución muestral es una distribución de probabilidad de un estadístico en realidad. Y tiene las mismas restricciones, ¿no es cierto?, que una distribución de probabilidad que vieron este, en la unidad anterior. Bueno, la 2 dice, ¿cuál es el valor esperado de la media muestral? ¿Con qué coincide? ¿Cuál es el valor esperado? O sea, la esperanza de X raya sería esto en símbolos. ¿Cuál es la esperanza de X raya? El promedio poblacional. Exacto, la esperanza de X raya es igual a mu, y que es el promedio poblacional, coincide entonces con el promedio poblacional. Esa es la respuesta. ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí, dice Bueno. en el chat. ¿Cómo es el valor de la desviación estándar de la media muestral? ¿Coincide con el de la población? ¿Cuál es el sigma de X raya? ¿A qué es igual? El desvío sobre la raíz cuadrada de n. Exacto, es sigma, o sea, el desvío poblacional, pero dividido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, en esa se pregunta que dice, ¿coincide con el de la población? No. ¿Cómo es? ¿Más chico o más grande? El Sí, acá en desvío, el chat
Emi puso es menor que el de la población. Sí. Exacto, porque divido el desvío estándar poblacional por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Qué te pusieron? ¿Qué cámpora? Yo puse un aplauso en el chat a Emi y a Jessica que respondieron la pregunta. Bueno, a ver. La 4 dice, ¿qué sucede con la desviación estándar de la media muestral cuando el tamaño de la muestra aumenta? Bueno, esto más o menos que ya lo hemos contestado. ¿Qué pasa con el desvío de X raya cuando el n va aumentando? El n se hace más grande. Que cada vez es menor, perfecto. Cuanto más grande el denominador, más chico va a ser el resultado. Perfecto. ¿Quién contestó ahí? Porque yo lo tengo tapado. Y contestaron varios. Bueno. Mili, Jessica, Agostina. ¿Qué sucede Emi. con el valor esperado? ¿Qué Es pasa siempre igual. Es siempre igual, perfecto. Por más grande que sea la muestra, la esperanza X raya es siempre igual al promedio poblacional. Bueno, esto dice, de una población compuesta por 5 elementos, n grande igual a 5, ¿cuántas muestras con reposición de tamaño 3, o sea, n chiquito igual a 3, son posibles? ¿Cómo calculábamos esto? Para saber cuándo tengo que sacar con reposición. ¿Cómo era el cálculo? N a la N. Yo puse, El n grande elevado al n claro, chiquito. sí, 5 a la 3, que me da 125. 125. ¿Están todos de acuerdo ahí? Bien. Dice, ¿cómo se distribuye la media muestral cuando la muestra se extrajo de una población con distribución normal? Es decir, si la población es normal, ¿cuál es la distribución de X raya? Normal también, profe. Exacto. Si la población es normal, X raya se distribuye normal. Bueno, el 7 acá tienen que decir el enunciado del teorema central del límite. ¿Qué dice el teorema central del límite? Yo puse en la 7, si se desconoce la distribución de la población o se sabe que no se disminuye, No se distribuye. no se distribuye, Se perdón. distribuye normal. Sí. Sí. Aumentando suficiente el tamaño de la muestra, la media muestral se seguirá distribuyendo en forma normal con, no sé cómo decirlo a los simbolitos. Media mu y desvío estándar sigma sobre raíz de n. Ahí, eso. ¿Sí? Con los mismos parámetros. Sí, lo puse en simbolitos, pero no me salían los nombres. Tienen que aprender a leer los símbolos. Bien. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, el 8 dice, parece que sí porque... El 8 dice, para conocer la distribución de la media muestral, ¿siempre se debe utilizar el teorema central del límite? ¿En qué situaciones se utiliza? ¿Qué pusieron ahí? A ver. A ver, porque esta es más. No, cuando n mayor que 30, a ver. Exacto. Si el La de n... Mica. Perdón, Lili. La de Mica, la respuesta de Mica ahí está orientada. ¿Qué dice? Que no, veo la mitad. No, se utiliza teorema central cuando no se conoce la distribución de la población o se sabe que no es normal. Sí, perfecto. Y además, ¿qué cosa debe pasar en la práctica cuando dicen qué situaciones se utilizan? N tiene que ser mayor a 30.
Bueno, no, lo vas a utilizar, sí, pero lo que pasa es que vos aumentás el tamaño de muestra cuando no conoces el tamaño, la distribución de la población. No sé, ¿en qué situaciones se utiliza cuando sí? Cuando el N es mayor a 30, está bien. Eso en la práctica, ¿no es cierto? Bueno, me parece que la otra es... Dice, el teorema central del límite, ¿se puede aplicar para cualquier tamaño de muestra? En la práctica, ¿a partir de qué valor se considera que una muestra es lo suficientemente grande? Bueno, sí, hay como una mezcla entre... Bueno, esto ya lo contestaron, ¿no es cierto? No, se puede aplicar solamente cuando el N es mayor a 30, que lo dijeron recién. Y la 10 dice, en el caso de que la muestra sea pequeña, ¿qué requisito se necesita para aplicar la distribución normal para la media de la muestra? ¿Qué tiene que pasar para yo poder decir que X raya se va a distribuir normal si la muestra es pequeña? Es decir, si estoy en una situación que no puedo sacar una muestra mayor a 30. ¿Qué necesito para decir que X raya se va a distribuir normal? Exacto. Tiene que ser una población normal. No sé quién contestó, la original sea normal, sí. Y que la variable es que yo tenga una distribución normal, o la población va. Bueno, hasta acá. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no que no entendieron? ¿Algo que se pueda explicar? ¿O que necesiten otra respuesta? Antes de empezar con la proporción. Escucho, chicos. Parece que no. Bueno, dejo de No. compartir así. Bueno. ¿Lo pones vos? Bien. ¿Ya dejé? Sí, voy a compartir. Ahí está, ahí se ve. Habíamos quedado entonces, ya la 10 la respondimos, vamos a la 11. Definir a la proporción muestral. A ver, ¿qué han puesto ahí? Pueden decirlo por el micrófono, ¿no? No sé si se me congeló el chat y... Sí, profe, se ve. Ah, se ve, pero no, nadie responde. ¿Cómo definen a la proporción muestral? ¿Nadie lo sabe? ¿Qué es una proporción muestral? ¿Cómo la calculan? X sobre N. X, el número de elementos. Sí. X. X sobre N, que X es el número de elementos que poseen la característica que se va a estudiar, y N el tamaño de la muestra. ¿Y cómo la simbolizamos? P sobre 0 es igual a X mayúscula sobre N minúscula. Perfecto. Bien, bien, muy bien. Ahí está. Entonces el número de elementos que cumplen con una cierta condición en la muestra sobre el tamaño de la muestra. Esa, la proporción muestral, también en estadístico, que para muestras de igual tamaño, si yo saco todas las muestras posibles, voy a tener, siempre va a ir variando de muestra en muestra, ¿sí? A esa estadística.
y podemos conocer la distribución muestral de la proporción muestral, ¿sí? Cuando nosotros establecemos la proporción muestral, ¿cuáles son sus parámetros? ¿Cuáles son su esperanza? ¿Y cuál es su desviación estándar? ¿Cuál es la esperanza de la proporción muestral? Esperanza de P sombrero. P. P, que indica, es una proporción también, pero ¿qué proporción? ¿Muestral o poblacional? La esperanza de P sombrero es igual a P. ¿P qué nos indica? ¿Qué es P? Esperanza poblacional. La proporción poblacional. ¿Está bien? Eso lo tienen, bueno, acá en el... La esperanza de P sombrero, ¿sí? La esperanza de la proporción muestral es igual a P, que es la proporción poblacional. ¿Y cómo es entonces la desviación estándar de la proporción muestral? La raíz de P por Q sobre N minúscula. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a alguna pregunta respecto a eso. Vamos a la 13. ¿Cómo es la distribución de la proporción muestral? Normal. Aproximadamente normal, sí. Ahora, está bien. Y los parámetros ya los vimos en el ítem 12. La esperanza de la proporción muestral, ya dijimos que era P. Y el desvío estándar, la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Bien. Ahora, para repasar esto, ¿será siempre normal? ¿La distribución de la proporción muestral es siempre normal o hay que...? No, no es siempre normal. Bien, ahí está en juego, digamos, lo que está en el ítem 14 y en el ítem 15. ¿Por qué en el caso de la proporción muestral siempre es necesario aplicar el teorema central del límite? Porque la distribución de la proporción muestral es aproximadamente normal, ¿sí? Siempre se aplica el teorema central del límite. ¿Por qué? Porque permite aproximar la distribución binomial a la normal, cumpliendo los requisitos. Bueno, nosotros sabemos que la proporción, ¿sí? Acá lo vemos en la teoría de esto, la proporción, ¿sí? Es un promedio, es como un promedio, pero calculado para muestras que no son una población que viene, es una población binomial. La variable X es una población binomial. La proporción, que la podemos considerar como un promedio, ¿sí? Ahí podemos aplicar el teorema central del límite. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema central? Que promedios calculados para muestras de igual tamaño, si nosotros sacamos muestras de tamaño n, promedios calculados para muestras de igual tamaño n, ¿sí? Tendrán una distribución aproximadamente normal. Es la aplicación del teorema central del límite. ¿Está? Pero nosotros, el teorema central del límite, ¿qué nos dice? Dada una población con cualquier forma funcional, ¿sí? Esa cualquier forma funcional implica que podría ser una variable que se distribuye binomial. Si yo calculo, ¿sí?, promedios para muestras de igual tamaño de una población binomial, voy a estar hablando de la proporción. Esa proporción, por teorema central del límite, se garantiza que se distribuye de manera aproximadamente normal. Ahora, para aplicar el teorema central del límite, cuando estamos tratando el tema proporción, además de, hay un requisito que se aplica, el teorema central del límite, que siempre es necesario. ¿Cuál era el requisito? Porque en la pregunta 15 nos dice cuáles son los requisitos. Bien, ahí Mili lo puso en el chat. La aplicación del teorema central del límite
para media muestral era que un tamaño de muestra lo suficientemente grande. En la práctica era n mayor o igual que 30. Para el caso de la proporción muestral, además de ese requisito, se requiere el requisito de que n por p sea mayor que 5 y n por q sea mayor que 5. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro esto? Siempre en el caso de la proporción muestral es necesario aplicar el teorema central del límite. Porque, ¿en qué caso no aplicábamos el teorema? Cuando sabíamos que la población era normal. Cuando hablamos de proporción muestral, sabemos que estamos hablando de una población que no es normal, es una población binomial. ¿Sí? ¿Entiende eso? Profe, pero lo aplicamos para que la convirtamos como en normal o algo así, ¿no es cierto? Digamos, o sea, la variable x, que va a ser número de elementos que cumplen una cierta condición, esa variable es binomial. Ahora, la variable p sombrero, que es proporción de elementos que cumplen una cierta condición, esa variable, bajo las condiciones de que n sea mayor que 30, n por p sea mayor que 5 y n por q sea mayor que 5, la variable proporción muestral puedo considerarla que se distribuye aproximadamente normal por el teorema central del límite. ¿Sí? Lo que nosotros estamos llevando es que a la proporción, ¿sí? A la estadística proporción muestral, la podemos considerar también con distribución aproximadamente normal. ¿Está, David? Sí, gracias. Bueno, la pregunta 16. ¿Cuál es la utilidad de conocer las distribuciones muestrales? ¿Alguien respondió esta? Yo, profe, la respondí, la 16. Sí. A ver. Puse encontrar la distribución de probabilidad de los estadísticos, que son los estimadores para realizar luego inferencia estadística. Bueno, ¿qué opinan? Puse lo mismo, dice Jessica. Muy bien. Está bien, es para hacer inferencia. Muy bien. Perfecto, perfecto. Yo no sé si lo encontré, no pude ver quién fue quien habló, pero lo encontraste en las diapositivas, en el libro, a la respuesta. Está bien, está perfecta la respuesta. No, digamos, tengo una amiga del primer cuatrimestre y bueno, y me fue guiando de cómo era la respuesta porque tuve dudas de esa. Está. Bien, bien. La utilidad de conocer las distribuciones muestrales, acá Catalina pregunta, dice si lo podemos repetir. La utilidad de conocer las distribuciones muestrales es como la base de la inferencia estadística. Nosotros, estos estadísticos, ¿sí? Nos van a servir para poder hacer inferencia estadística. Dentro de las técnicas diferenciales, y todavía no empezamos, eso está en la unidad 6, vamos a ver estimación de parámetros, ¿sí? Y prueba de hipótesis. Son las dos técnicas diferenciales que para poder aplicarlas, para poder llevar a cabo su metodología, necesitamos esta teoría de distribuciones muestrales. ¿Sí? Si no tenemos este bagaje teórico, no podemos a continuar, digamos, con la unidad 6, que es necesario conocer las distribuciones de los estadísticos. ¿Sí? Entonces, es la base de la inferencia estadística, básicamente. Al conocer las distribuciones muestrales, nosotros vamos a poder aplicar la teoría clásica de inferencia estadística. Bueno, ¿está? Ahí está Mica, fue creo que la que habló por micrófono y ahí respondió en el chat. Gracias, Mica. De nada, profe. Bien. Vamos a la 17. Dice, dada una variable aleatoria, x, que tiene distribución normal con parámetro de centralidad o esperanza mu igual a 65 y desviación estándar igual a 8, ¿cómo es la distribución de la media muestral de muestras aleatorias de tamaño n igual 4
de esa población. ¿Qué les parece? X se distribuye normal y tiene un parámetro de centralidad, ¿sí? Esperanza igual a 65, muy es igual a 65. Y la desviación estándar de X es igual a 8. La distribución de la media muestral, acá Camila dice, va a ser normal. Bien, si X, la variable, la población X normal, ¿sí? Es normal, la media muestral para muestras de igual tamaño, no importa el tamaño que tengan, van a ser también normal, ¿sí? Entonces, los promedios calculados para poblaciones normales van a ser también normal, sin importar el tamaño. Entonces, ahora, X raya, entonces vamos a decir que se distribuye también normal. Ahora, ¿cuáles son los parámetros? ¿Con qué parámetros va a ser la distribución? ¿Cuál va a ser la esperanza de X raya? Ahí en la respuesta del chat, bien. Entonces, X raya se va a distribuir normal con mu igual a 65 y el sigma de X raya va a ser igual a ¿cuánto? 8 dividido la raíz de 4. 8 dividido raíz de 4. Bien, ¿está? 8 Es dividido decir, 4. 4. ¿Está bien? Fíjense que ahí nosotros no necesitamos recurrir a ningún teorema, ninguna suposición ni nada. Hay una población normal, la variable X raya va a tener distribución normal. Vamos al otro, el 18. Dice, dada una variable aleatoria X con esperanza igual a 100 y desviación estándar igual a 10. ¿Cómo es la distribución de la media muestral de muestras aleatorias de tamaño n igual a 16 de esa población? ¿Realizó algún supuesto? ¿Qué les parece? ¿Cómo se va a distribuir X raya? Normal. ¿Aplicás algo? ¿Suponés algo? Yo puse, suponemos que X con distribución normal Bien, es muy bien. 100. En la esperanza, o sea, muy igual a 100. Y sigma de X, sigma de X raya, perdón. Puse 10 y después cuando hice el ejercicio puse 10 sobre la raíz de 16. Bien. Entonces vamos a repasar esto. Suponemos que X se distribuye, va a tener, bueno, bien, suponemos, Jessica ahí pone en el chat, suponemos que X se distribuye normal con mu igual 100 y sigma de X igual a 10, entonces ahí podríamos decir que la medias, ¿sí? La media aritmética de X raya se distribuye aproximadamente normal, se distribuye normal con mu o esperanza de X media igual a 100 y el sigma de X media o desviación estándar de X media igual a 10 sobre raíz de 16, o sea 10 cuartos, ¿sí? X raya va a tener un desvío igual a 10 sobre raíz de 16, que sería 4, 10 cuartos. ¿Está? Sí, 2,5. Lo que nosotros no podemos, fíjense la idea, ¿cuál es la diferencia entre el ítem 17 y el ítem 18? No podemos decir que X raya se distribuye normal, así porque sí, porque no tenemos la información de que X se distribuye normal, ¿sí? Entonces hacemos un supuesto. Suponiendo que X es normal, entonces X raya va a ser normal con mu igual a 100 y sigma de X raya igual a 10 sobre 4, ¿sí? Que nos da 2,5. Entonces necesitamos realizar ese supuesto. No podemos aplicar para un n igual a 16 el teorema central del límite. Entonces aplicamos, o mejor dicho, no aplicamos, sino que hicimos ese supuesto. Suponemos X normal y ahí seguimos adelante. ¿Se entiende eso?
¿Se entendió? Bien. Sí, profe. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, para repasar un poco esto, porque si no, ¿por qué en el 17 no supusimos nada? Porque lo hice, ya hice la unión. Está bien. Bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces al 19. Dada una variable aleatoria x con mu, fíjense acá también, dice que habla de una variable x, pero no nos dice que esa variable sea normal. Con mu igual a 230 y sigma de x igual a 12. ¿Cómo es? La distribución de la media muestral calculada a partir de muestra aleatoria de tamaño n igual a 36 de esa población. ¿Realizó algún supuesto? Ahí se usa el teorema central del límite. Sí. Bien, ahí no es necesario que yo realice un supuesto, sino que aplique esa teoría del teorema central. ¿Sí? X tiene una distribución desconocida, porque no nos dice que sea normal, desconocida, con una cierta esperanza de 230 y un desvío de 12, pero la distribución muestral, ¿sí?, de la media, para muestra de un tamaño lo suficientemente grande, en práctica lo suficientemente grande es mayor o igual que 30, puedo decir que X raya va a tener una distribución aproximadamente normal, aplicando el teorema central del límite. No hace falta que suponga que X es normal. ¿Sí? Tengo un tamaño de muestra lo suficientemente grande como para poder aplicar el teorema. ¿Sí? Sin necesidad de hacer un supuesto, sino que aplicar ese teorema. ¿Está? Entonces, X va a ser aproximadamente normal por teorema central del límite. X raya. ¿Con qué? X raya, perdón, gracias Lili. X raya va a ser aproximadamente normal con aplicando el teorema central del límite. ¿Con qué esperanza? La esperanza de X raya va a ser igual a, bien, 230. Y el desvío estándar de X raya, bien, 12 dividido raíz de 36, que me da 12 dividido 6, es igual a 2. Muy bien. Perfecto. Está. Entonces, fíjense que ahí la idea de esos tres ítems es ver las distintas situaciones. Yo sé que la variable es normal, no importa tamaño de muestra ni nada, X raya tiene distribución normal. No conozco la distribución de la variable, de la población, de la variable X, no tengo un n lo suficientemente grande, tengo que aplicar un supuesto, suponer que X es normal. Si no, no puedo continuar, digamos, en cuanto a la distribución de X raya. Y la tercera situación es, desconozco la distribución de la población, pero tengo una muestra lo suficientemente grande, puedo aplicar el teorema. No hago un supuesto, sino que aplico el teorema. Están como esas tres situaciones. ¿Sí? El ítem 20 nos dice, ya pasamos ahora para el lado de proporción, dice, suponga que la proporción poblacional de elementos que cumplen una cierta condición es P igual a 0,30. ¿Cómo es la distribución muestral de la proporción muestral calculada a partir de muestras de tamaño 80? Sabemos que para conocer o establecer la distribución de la proporción muestral necesitamos una serie de supuestos. Y ahí está. Bueno, Miri, ahí pone aproximadamente normal por teorema central. Ya sabemos que para proporción vamos a aplicar el teorema central siempre. ¿Cuáles son los supuestos? Profe. Sí. Sí, yo hice que 80 es mayor a 30, es el primer supuesto, que 80 es n. Después hice 0,30 por 80 me da 24 mayor a 5. Bien. Y 0,70 que sería Q por 80 me da 56 mayor a 5 y por lo tanto es aproximadamente normal por la teoría central del límite.
Bien, bien, entonces el peso hombrero, como solemos decir, o proporción muestral, se distribuye aproximadamente normal. La esperanza de peso hombrero, ¿sí? O también podemos poner mu y el subíndice peso hombrero, mu de peso hombrero, es igual a P, que ya conocemos que es 0,30, ¿sí? Sigma de peso hombrero, ¿sí? O desviación estándar de peso hombrero, ¿cómo va a ser? ¿0,70? Eso es Q. Sigma, la desviación estándar de peso 0,30. hombrero. Sigma, ¿Cómo se calcula el sigma de peso hombrero? No era 0,30 por 0,70 Sí, sí, dividido n. sí, ¿qué más? bien. Y algo más, porque estamos hablando de la La desviación raíz estándar. de todo. Bien, perfecto. La raíz de todo esto. Ahí puso Valentina también. ¿Sí? Eso, bueno, si lo calculan cuánto da. Generalmente, el desvío estándar de una proporción muestral va a ser un valor muy chico. ¿Sí? Va a ser valores bastante chicos. Da 0,05. 0,05. Muy bien. ¿Está? Entonces vamos a repasar de vuelta el 20. Peso hombrero se distribuye aproximadamente normal. Ahí que estamos verificando. Generalmente, bueno, cuando lo hacemos, verificamos que n sea mayor que 30, que n por p sea mayor que 5 y que n por q sea mayor que 5, que fue lo que nos dijeron antes. ¿Sí? ¿Y cuáles son los parámetros? La esperanza de peso hombrero es p igual a 0,30 y el desvío estándar de peso hombrero, sigma de peso hombrero, va a ser raíz cuadrada de 0,30 por 0,70 sobre 80, que da 0,05. ¿Está? ¿Vamos? ¿Alguna pregunta respecto al 20? Vamos al 21 entonces. Suponga que la proporción poblacional de elementos que cumplen una cierta condición es P igual a 0,05. ¿Cómo es la distribución muestral de la proporción muestral calculadas a partir de muestras de tamaño 70? Después nos pregunta, ¿se cumplen las condiciones del teorema central? ¿Qué les parece? Hay uno que me da menos de 5, o sea, muy bien. Cuando se hace n por p, bien. Entonces, n por p da menos de 5. Sí. entonces ¿qué no podemos hacer? Que no va a ser una distribución normal. Claro, no podemos aplicar el teorema, entonces en una situación así, ante un tamaño de muestra de 70, para un P igual a 0,05, perdón, no podría aplicar el teorema. Si no puedo aplicar el teorema, entonces no puedo decir que la proporción muestral para muestras de tamaño 70 va a ser normal. ¿Sí? ¿Qué podría hacer o qué debería hacer para poder aplicar el teorema? ¿Qué les parece? ¿Qué debería hacer en una situación así? Aumentar el tamaño de la muestra. Exacto. Bien, bien. Este tamaño de muestra 70, que podría ser lo suficientemente grande para otras situaciones, si P hubiese sido 0,10, el tamaño de la muestra era suficiente, acá no nos resulta suficiente, entonces hay que aumentar el tamaño de la muestra. Perfecto. ¿Se entiende eso? Esto general en práctica, ¿qué nos indica? Si la proporción o ese evento, esa situación es algo muy raro, ¿sí? O muy poco frecuente, fíjense que la proporción poblacional es el 0,05, entonces para situaciones así va a ser necesario tamaños de muestra más grandes. Exacto, con una sola que no se cumpla de las tres condiciones no se puede aplicar. Ya si hablábamos de tamaño 20, ya está. Por más que 20 por P o 20 por Q fuese mayor que
que 5 no se puede porque es un tamaño muestral muy chico. Acá, bueno, es 70. Bueno, supera el primer requisito, pero cuando hacemos n por p ya no supera el segundo requisito, no se puede aplicar. Podríamos haber hecho n mayor que 30, n por p mayor que 5, pero si n por q no es mayor que 5, bueno, no se cumple uno, no se puede aplicar. ¿Cómo se puede mejorar esto? ¿Cómo se puede hacer para aplicarlo? Aumentando el tamaño de la muestra. Así es, así es. ¿Cuánto se aumenta? Tanto hasta que se cumplan las condiciones. En este caso tendríamos que, si no me equivoco, tendría que ser 101, 102, como para empezar. $105, profe. Lo estuve verificando. Con una muestra de 105 ya estaría. Bien. Mire, ¿qué es algo teórico el aumentar el tamaño de la muestra? ¿O nos podría tocar algo así? No, esto es para demostrar que si el n no es grande, cuando el p es muy chiquitito, no se puede decir que el p sombrero se va a distribuir en forma normal, porque esos son los requisitos necesarios para decir que la proporción muestral tiene una distribución normal. Claro. Esto en la práctica generalmente, cuando nosotros ya, si bien acá damos, digamos, por finalizada la guía teórica en cuanto a las preguntas, esto en la práctica, ¿qué implica? Cuando uno va a querer, porque esto, ¿qué dijimos en la pregunta? Creo que era la 16. ¿Para qué nos sirve conocer las distribuciones? ¿Cuál era la utilidad de las distribuciones muestrales? Como la base, el sustento teórico, ¿sí? La base de la parte inferencial que vamos a ver en la unidad 6. Cuando uno sabe que quiere estimar una proporción de un evento muy poco frecuente o demasiado frecuente, sabe que un tamaño muestral chico no va a ser apropiado. Un tamaño muestral de 40, por ejemplo, no es el indicado, porque sabe que 40 por P no va a superar el valor 5. Pero eso es algo teórico, sí, no lo vamos a ver en lo que sucede en la práctica para un estadístico, pero no lo vamos a ver en la práctica de los ejercicios que le vamos a plantear. Veamos la próxima unidad de estimación, van a ver cómo se determina el tamaño de la muestra, es decir, con qué dos cosas podemos jugar para determinar el tamaño de la muestra. Una de las cosas es aumentarlo, es aumentar el tamaño de la muestra para tener un error de muestreo menor, o un error menor en la estimación. Pero acá está puesto a propósito, perdón Lili. Sí, no, está bien. No, que acá está puesto a propósito, que es un tamaño 70, que uno piensa, bueno, es suficientemente grande porque el teorema nos pide que sea n mayor o igual que 30, y sin embargo, bueno, no, hay que tener en cuenta los otros dos requisitos para proporción muestral. ¿Sí? No sé, Perdón que te pisé, Lili. No, yo te pisé ahora. No, bueno, no sé, ¿alguna pregunta, chicos? A ver, acá que dice Mili, o sea que con que ya no se cumpla uno, no ya basta para... Exacto, sí. Si no se cumple, tienen que cumplirse los 3 requisitos. Y sí, aumentás la muestra. Bueno, ustedes en el próximo, es decir, se van a dar cuenta cómo se determina el tamaño de la muestra. Entonces, sí, creo que... se dar cuenta por qué, cómo se juega con eso, cómo se maneja. Creo que con Ana me toca verlo el jueves, en teoría. Ay, yo no me fijé lo que tengo el jueves. Ay, no, pero tenemos consulta. ¿Cuándo es la consulta? Ah, No, pero este el jueves... jueves. Y ya a mí no me toca este jueves, no sé, no me fijé. Me parece que práctica. No sé qué me toca. Me olvidé. Bueno, bueno, no sé, chicos, si tienen algo más. Yo voy ya cierro los documentos, si no tienen preguntas. Dejo de grabar, así no se hace tan largo el video.
Dale. Vamos a decir. Hoy la computadora está respondiendo de manera bastante óptima en Seguí comparación a otros días. grabando. ¿Sacaste la grabación? Sí, no, la quemé. Cuando dije así ya empezó a demorarse. ¿Querés que la detenga yo? Ahí me parece que, ahí está.